Muy bien. Ya está grabando en la nube. Abraham Nosnik, es un honor tenerte en esta sala virtual. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La razón por la que te hemos convocado, mis alumnos y yo, es para que nos hables de tu especialidad. Sin duda alguna, estás entre los más distinguidos profesores e investigadores de la comunicación organizacional, y te pedimos que nos compartas pues algunas nociones. Voy a proceder primero a hacer una presentación para que quede grabada aquí, y después, si me permites, te haría una pregunta inicial y de ahí comenzaría nuestra plática. Entonces, vamos a ver. Hemos titulado esta charla, jóvenes, de la comunicación organizacional a la comunicación productiva. Que un título que a mí me parece muy acertado, me parece espléndido. Y así tituló la revista Razón y Palabra, que es una revista del Tecnológico Monterrey, dirigida por un amigo común de Abraham y mío, donde ambos colaboramos, por cierto, y hecha por una chica colombiana, en un número ya de hace algún tiempo. Entonces, este será, digamos, el marco en el que nos moveremos. El doctor Abraham Nosnik, como les decía a ustedes, pues es uno de los principales exponentes en el terreno, en el campo del estudio de la comunicación organizacional. Anoto aquí como dato cultural, además, que fue mi maestro en la maestría, cosa que me da mucho gusto. Y aquí algunos de sus datos biográficos que después voy a compartir con ustedes. El doctor Nosnik tiene una enorme producción bibliográfica, aquí solamente algunos ejemplos. Algunos de ellos los hemos utilizado a lo largo de nuestras materias también. Y como profesor, tanto en la Ibero como en la Anáhuac, como en otras universidades, en Puebla, en la UPAEP, profesor invitado, y en otras que ya nos dirá él, Abraham ha formado a incontables generaciones de comunicadores organizacionales, institucionales y comunicadores secas, porque yo también creo que hay que ser comunicadores, ¿no? Y ha participado en N número de congresos en el país y en el extranjero, en donde también ha llevado y ha dado prestigio a los estudios sobre comunicación organizacional mexicanos. Y pues yo soy el entrevistador, soy su maestro, y sin que se diga más, le vamos a dejar la palabra a nuestro querido amigo y colega Abraham Nosnik. Bienvenido, Muchas gracias. Abraham. Muchas gracias. Empezamos así, digamos, por una cosa muy elemental. ¿Qué es la comunicación organizacional? Para ponerlo en términos de Mark Bloch, cuando redactó aquel prólogo a su taller del historiador, que decía, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la comunicación organizacional? Bueno, ante todo, un honor estar contigo, con ustedes. Ser invitado de Miguel Ángel, la verdad es que me emociona muchísimo. Él dice que yo fui su maestro y él es maestro de muchos de nosotros en su actitud, en su producción, en su cultura. Así es que muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias a ustedes. Bueno, ¿qué es comunicación organizacional? Voy a empezar por lo más obvio, ¿no? La comunicación organizacional empieza como comunicación interna, y la comunicación interna empieza con una especialidad en Estados Unidos que no la conocemos en México tanto, ni es una especialidad para nosotros, que es la comunicación escrita o la comunicación verbal. Ellos le llaman speech communication, que tiene que ver con la forma y los formatos en los que las personas, digamos, se comunican. En México, la comunicación organizacional empieza ciertamente como comunicación interna, y entre otros, digamos, pilares de la comunicación interna está Bruno Newman, que ha sido además visionario y muy emprendedor, fundador de muchas instituciones y asociaciones profesionales en donde los comunicadores nos podemos, en primer lugar,
organizar y en segundo lugar, pues a partir de ahí dar nuestra visión hacia la sociedad. Entonces, algo como muy básico, muy eh, casi obvio, es que la comunicación organizacional básicamente es la que administra los mensajes en una organización. En México empieza en especial con empresas transnacionales corporativas. Son las que primero se interesan digamos, en animar este tipo de actividad y a partir de ahí nunca hemos desafortunadamente saltado a generar investigación y modelos para la gestión de comunicación en las MIPIMES, en las micro, pequeñas y medianas empresas, aunque adaptamos muchas cosas. Ahora, yo a veces suelo decir, pues quizá un poco como provocación, pero también en parte como verdad, que no existe tiempo para la comunicación organizacional. En realidad, lo que hacemos es producir información, coordinar información, administrar información, pero pocas veces en realidad tenemos tiempo para comunicarnos, realmente comunicarnos, porque el proceso de comunicación, como seguramente ustedes ven en clase, lleva mucho tiempo, es muy complejo y sobre todo requiere de ir construyendo poco a poco y de largo plazo, ¿no? Entonces, la comunicación organizacional, sobre todo en México, ha pasado, digamos, entre 3 y 4 etapas importantes, ¿no? Primero fue la comunicación interna y el ejemplo paradigmático de comunicación interna fue la revista interna, en donde ya había una presencia, digamos, de los profesionales en la organización. Después saltamos a comunicación organizacional, en donde de, de tener solamente, bueno, no solamente, de tener herramientas de comunicación como la revista, la administración en aquel entonces de periódicos murales, de eventos de comunicación y no de comunicación, pasamos a administrar procesos y sobre todo procesos en la parte táctico-operativa, es decir, de la gerencia media hacia abajo. Las organizaciones, de manera muy conservadora, sobre todo las mexicanas, han ido permitiendo que los comunicadores nos involucremos en procesos productivos, ¿no? Y los últimos años han sucedido dos cosas interesantes. Desde la especialidad, es decir, desde la profesión, se ha estado, digamos, comunicando mucho la frustración de que no hemos podido pasar del todo de lo táctico operativo a lo táctico estratégico y lo plenamente estratégico. Y sin embargo, los últimos años hemos visto cada vez más que la calidad de los trabajos y el pensamiento, incluso de alumnos muy jóvenes, ya está estimulado con cuestiones estratégicas, ¿no? Que viene alimentado por teoría de sistemas, que viene alimentado por teoría de la complejidad, que viene alimentado por el contacto cultural e informativo con otros países, con otras organizaciones. De repente ya tenemos proveedores internacionales o servimos mercados internacionales y eso ha puesto en la mesa el pensamiento estratégico, ¿no? Y también la necesidad de dos cosas de manera muy importante. Una, la gestión tecnológica cada vez está más hacia el centro de nuestra especialidad y por el otro lado el idioma inglés, ¿no? No por otra cosa, sino porque en su momento, igual que el latín, pues fue, digamos, el idioma de intercambio, ¿no? Internacional. Entonces, estas últimas dos etapas tienen que ver con el interés, la educación y el desarrollo de herramientas más estratégicas. Y por el otro lado, como la universalización de lo que es comunicación. Eh, Así como Krause dice que la democracia no hay que adjetivarla, pues hubo un como cierto movimiento en AMCO, que es quizá no es la única, pero es quizá la más importante asociación profesional, y de unos años para acá ha habido esa, digamos, esa mentalidad de decir,
somos comunicadores, como Miguel Ángel abrió la sesión, independientemente de nuestra especialidad, ¿no? Eso es, digamos, un preámbulo muy importante para lo productivo, ¿no? En realidad lo que queremos es que los sistemas cumplan sus propósitos, las personas cada vez más se puedan empoderar generando y ejerciendo comunicación, y entonces los adjetivos quedan nada más en términos, digamos, de la especialidad que nosotros tenemos y desde la cual podemos, digamos, colaborar o contribuir técnicamente. Entonces, esas dos cosas o esos dos aspectos o dos corrientes que son el poner en el centro de la gestión de comunicación la estrategia y que los comunicadores, incluso independientemente de que hayan sido preparados desde el inicio como comunicadores, todas aquellas personas que se interesan, que tienen alguna habilidad, que tienen experiencia y que sobre todo quieren contribuir aprendiendo a la gestión de la organización a través de, ahora ya no solamente nos vemos a nosotros mismos como administradores de información, sino también como provocadores de conversaciones inteligentes, ¿no? Digo, quizás sea un poco petulante decir conversación inteligente, pero inteligente en este contexto tiene que ver directamente con el estudio de los sistemas inteligentes, que lo que quieren es buscar que los sistemas cumplan su propósito, ¿no? Entonces, bueno, digamos, con este preámbulo ya empieza a haber la conexión entre la comunicación organizacional más vanguardista y las teorías que estamos buscando, que como que den un, bueno, siempre ha habido esta como obsesión en los diferentes campos de si existe y podemos encontrar un principio que es el común denominador de todas aquellas cosas que hacemos, ¿no? Se dio en física, digo, los últimos 25 años, Einstein estuvo buscando ese principio, ¿no? Que conciliara o que explicara las fuerzas cósmicas en un principio. Y nosotros lo estamos buscando en términos de cuál es el común denominador de todos aquellos procesos de comunicación que van desde lo más intercultural, desde lo más supra a nivel organizacional, que son los propios organismos internacionales, hasta cosas tan micro, pero tan profundas como lo es la formación de los individuos en personas y cuál es el papel que tiene la comunicación en ir generando estructuras mentales diferenciadas, ¿no? Todo eso abarca la búsqueda de un principio que explique en qué consiste la comunicación y cómo se va aplicando desde lo más macro hasta lo más profundo, ¿no? Entonces, eso me sirve como marco para ir hablando, si ustedes quieren, si Miguel Ángel no tiene, digamos, preguntas de seguimiento, podríamos ir entrando en materia de cómo surge la visión de gestión. Antes hablábamos de modelos de comunicación, de paradigmas de comunicación, incluso de administrar la comunicación y por influencia sobre todo de Europa y de Estados Unidos, ya estamos hablando de gestión, ¿no? Es decir, una visión general de los sistemas en donde los queremos sobre todo animar y ayudar a cumplir, como dije, sus propósitos, sus objetivos a través de información y diálogos o conversaciones inteligentes, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, como el escenario donde podemos ir colocando variables, procesos, autores y bueno, en fin, no sé si a partir de ello quisieran que les vaya yo compartiendo algunas cosas que he preparado para sobre todo ir situando el tema técnicamente y luego, pues como es típico de nuestro gremio, de nuestra profesión, o sea, cómo podemos hacer la diferencia con nuestra vocación humanista, ¿no? Por favor, Abraham, adelante. Perfecto. Entonces vamos aquí con, no sé si se aprecia. Sí, está perfecto, sí. Perfecto. Yo les quiero compartir completa. para esta materia
bueno, ya Miguel Ángel me había dicho cuál es su título. Yo lo que hice fue retomar algunas cosas que muy recientemente en un encuentro latinoamericano discutimos, ¿no? Y como corolario, alguna aplicación a la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia ha hecho dos cosas, ¿no? Como dicen quizá los comentaristas más radicales, una nos ha desnudado, ¿no? Ha mostrado los sistemas en términos de, por un lado, de su eficacia, pero por el otro lado de sus carencias, ¿no? Que no son pocas. Y luego, por el otro lado, nos ha dado oportunidad a entender todavía más profundamente cómo se deben de gestionar las crisis con plataformas de información y de comunicación, y un agregado más que es la complejidad. De entrada, digo que la complejidad es el estudio de la contradicción. Entonces, estamos acostumbrados a que la información sea, por ejemplo, muy clara, muy concreta, muy precisa, y para ello necesita de procesos lineales. No puede, digamos, incorporar elementos que contradigan esa claridad o que contradigan esas estructuras lingüísticas para hacer sentido pues, de lo que queremos decir y lo que queremos que la gente entienda. Pero la complejidad tiene procesos precisamente, perdón la redundancia, más complejos en el sentido de que tiene que administrar procesos que se contradicen entre sí. La pandemia es un proceso complejo porque tiene que administrar, por un lado, la economía y por el otro lado, la salud pública. En la medida en que las soluciones a la salud pública tienen que ver con restricción y contención, baja la actividad económica. A medida que se abre la actividad económica, hay estos picos o estos rebrotes que hemos visto en las últimas semanas. Entonces, a eso le llamamos la gestión de la complejidad. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio? Y como alguna vez dijera un expresidente de México, en política uno no busca el bien, aunque lo esté buscando idealmente, sino uno administra permanentemente el mal menor, ¿no? Entonces, esa es una expresión de complejidad. Es decir, lo que queremos es equilibrar fuerzas que, que están actuando permanentemente y que sobre todo los autores, digamos, más avanzados en cuestiones de complejidad, explicándonos el sistema de poder o en general los sistemas políticos, dicen que para incluso volver más complejo este escenario, tradicionalmente habían centros de poder que coordinaban y negociaban con centros de poder menos, digamos, eh, subordinados a ese centro. Y ahora lo que estamos viendo es que hay temas que necesariamente no tienen un centro de poder, digamos, central, sino como que son centros que de suyo tienen diferentes poderes y hay que negociar. Bueno, todo esto en su conjunto nos lleva al siguiente escenario, que es, tenemos para nosotros que ir definiendo qué es la gestión, qué es la comunicación estratégica o cómo nosotros eh, eh, pensamos y ejecutamos, evaluamos y mejoramos la gestión de la comunicación en las organizaciones. Abraham, te interrumpo un momentito nada más. ¿Puedes poner la pantalla completa para que se vea la lámina? Sí. Porque se ve un poco pequeño. Más a la derecha, más, no más. Ahí. No. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Al contrario. Perdón por la interrupción. No. Total que, entonces, estamos en una especie de, bueno, ha sido la vocación permanente de la comunicación ser algo que un teórico de la comunicación que se llama William Paisley llama eh, campos variables. Él dice que la ciencia tiene dos tipos de campos, los campos nivel y los campos variables. Los campos nivel están centrados en objetos de
de conocimiento con diferente nivel de amplitud y profundidad. En un extremo estaría, por ejemplo, la antropología cultural, ¿no? El estudio de culturas pues, amplísimas, como podría ser la categoría cultura occidental o cultura oriental. Y por el otro lado, en el otro extremo, está la física subatómica, que tiene, digamos, que ya para poder entender y medir las cosas necesitamos pues mucha teoría, ¿no? Y mucha tecnología de precisión, ¿no? Entonces, esos son los campos eh, que se mueven o a nivel de amplitud o a nivel de profundidad, ¿no? Y nosotros estamos ubicados en los campos variable. ¿Qué es un campo variable? Una variable que se pone al centro y que se le estudia bajo diferentes miradas, ¿no? Ahora, esa situación de campo variable da precisamente el sentido de la cuestión de estar viendo desde diferentes aspectos la comunicación, desde el aspecto administrativo, desde el aspecto periodístico, desde el aspecto antropológico inclusive, etcétera, ¿no? Es lo que dan los adjetivos, ¿no? Del sustantivo comunicación. Y dado eso, los comunicadores siempre hemos salido a diferentes campos a buscar teoría, a buscar metodología y a adecuarla a nuestras necesidades. Una de esas cuestiones es el concepto de la gestión. Entonces, el concepto de gestión que nos viene sobre todo de los campos económico-administrativos, tiene que ver con la aplicación de la teoría de los sistemas, entre otras tradiciones, para tratar de entender cómo la comunicación en realidad hoy por hoy no solo, digamos, se contenta con la retroalimentación, sino va más allá y lo que está buscando es crear ambientes de información, de comunicación, ecología de comunicación, en donde el sistema tenga de suyo muchas maneras de proveer información y que esa información se transforme en acciones, se transforme en toma de decisiones, se transforme en solución de problemas, se transforme en resultados que finalmente necesita el sistema para lograr su propósito. Entonces, digamos como que la primera reflexión tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Y bueno, tiene, como yo decía, diferentes niveles, ¿no? La gestión que tiene que ver con dirección, con gerencia, con administración, pero la idea más importante es finalmente que la práctica de la comunicación, como todas las demás prácticas derivadas de los campos científico, tecnológico y técnicos, busca ahora crear ambientes para que pueda alojar las mejores prácticas y que ese sistema, a través de estas mejores prácticas, en nuestro caso de la comunicación, pueda cumplir, digamos, propósitos. Por supuesto que absolutamente todos los profesionales tienen que ver con organizaciones y por eso la comunicación organizacional, lejos de ser ahora nada más una especialidad, es también una condición, ¿no? La comunicación organizacional es condición, por ejemplo, para los medios de comunicación, es condición para el sector público, es condición para el sector empresarial, es condición para el sector social o el tercer sector, ¿no? Entonces, eso en cuanto al concepto de gestión. Entonces, comunicación organizacional se vincula con gestión estratégica en dos maneras. Teóricamente desde la teoría de los sistemas y prácticamente desde la búsqueda de generar ambientes o ecologías ricos en información donde la gente pueda transformar esa información en lo que le interese en términos de práctica profesional, de práctica ciudadana, etcétera, ¿no? El segundo tema que está contenido en esto es la propia comunicación estratégica. Una cosa es la gestión de la comunicación y otra cosa es la comunicación estratégica. ¿Qué es la comunicación estratégica? Es el resultado de innovar y transformar, técnicamente decimos reconceptualizar, es decir,
construir teoría a partir de conceptos que nos llegan de diferentes campos, para tratar de construir teoría desde la gestión. Y entonces comunicación estratégica precisamente son los modelos de los sistemas de planeación estratégica que utilizan diferentes gobiernos, que utilizan diferentes organizaciones, que utilizan, que se utiliza, por ejemplo, para enfrentar esta pandemia, en donde ya no solamente son campañas aisladas de comunicación, que eso serían las estrategias de comunicación, sino la misma comunicación estratégica, lo que trataría de generar es un sistema permanente de planeación estratégica para generar o para crear una cultura de comunicación en donde no necesariamente tengan que ocurrir pandemias o no necesariamente las organizaciones más pequeñas sin recursos puedan enfrentar, digamos, sus retos de comunicación. Entonces, gestión de comunicación es, digamos, como tratar de llevar a un nuevo nivel la administración de comunicación. Comunicación estratégica es la generación de conocimiento desde comunicación para, digamos, nutrir a los sistemas de planeación estratégica. Estrategias de comunicación es lo que antes en mucho hablábamos de o campañas de comunicación hacia afuera, hacia la sociedad, o la gestión táctico-operativa, en donde utilizamos herramientas, en donde colaboramos para eventos, en donde administramos proyectos específicos de comunicación o donde nosotros trabajamos comunicación para proyectos específicos que no necesariamente son de comunicación. Comunicación estratégica, sistémica, permanente. Estrategias de comunicación puntuales, táctico-operativas. Y luego finalmente lo que tenemos de la gestión estratégica de la comunicación y lo que hemos estado de alguna manera, digamos, entendiendo acerca de la gestión de comunicación. Me voy hacia, bueno, este sería, digamos, un ejemplo y todo esto se lo voy a facilitar a Miguel Ángel para que ustedes también tengan acceso a esto y a todas aquellas cosas que en documentos yo también les pueda dar seguimiento si les interesa algo, ¿no? Esto sería, por ejemplo, un caso de el sistema permanente de planeación estratégica de comunicación, ¿no? Cómo administramos procesos, administramos funciones, administramos audiencias, contenidos, canales, etcétera, ¿no? En esto hay una riqueza inmensa ya en el campo, ¿no? Incluso varios autores latinoamericanos ya tenemos trabajo documentado de este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué hemos encontrado de resultados o de aprendizajes o de lecciones en la pandemia? Hace muchos años, Peter Drucker, que fue un agente que trabajó mucho, digamos, él se le considera uno de los padres del management, de la gestión o de la gerencia, pero no se le vincula tanto con su inquietud de que el management está vinculado también con procesos sociales, que las corporaciones no son otra cosa que herramientas que tiene la sociedad para generar valor. Entonces, su visión muy social, su visión muy, digamos, incluso sistémica, sin pretender él presentarse como un teórico de los sistemas, hace muchos años, y esto gracias a la pandemia, fui digamos, a buscar cosas que nos pudieran ayudar a entender eso. Él hace muchos años escribió algo, no siendo un agente de comunicación, y que incluso ese material también se los puedo compartir, en donde hablaba del valor informativo y el valor comunicativo, que es un poco lo que yo les explicaba o les trataba yo de aclarar, en el sentido de que el valor informativo es lineal. Son procesos que tienen que ver con lenguaje, con manejo de lenguaje, con estructuras lingüísticas
y sintácticas y por supuesto con el problema semántico de la interpretación, en donde lo que queremos, ¿sí?, es ser muy concretos, con un orden muy respetado, ¿no? Para que se entienda el mensaje. A mayor estructuración del valor informativo, más claridad y más valor informativo. El valor comunicativo es exactamente lo contrario, porque el valor comunicativo es qué es lo que hace, según este autor, creativamente en favor de la sociedad o en este caso de las organizaciones, en términos de aplicar esa información para resolver problemas. Entonces ahí viene también esta situación de la complejidad, ¿no? El valor comunicativo, a mayor número de implicaciones o de creatividad, ¿sí?, mejor, ¿no? Es decir, el valor informativo lo que busca es concreción, el valor comunicativo lo que busca es ampliar las aplicaciones posibles, ¿no? Entonces, esto es cardinal porque, bueno, uno, no lo he visto muy debatido, digamos, en lo que estamos tratando este tipo de situaciones extremas, ¿no?, comunicativas, como la comunicación y la crisis, y es muy importante. Es muy importante por el debate, y no solamente el debate, el reclamo hacia los gobiernos de tomar más en cuenta a los científicos, ¿no? Uno no puede gestionar el valor comunicativo de la manera en que uno lo gestiona informativamente, porque si no, no le da oportunidad a otras gentes a traer su punto de vista y a partir de muchos puntos de vista ir creando soluciones, ¿no? Entonces, el valor informativo lo que busca es excluir complejidad. El valor comunicativo lo requiere para que esa creatividad sea aplicable, sea valiosa, sea relevante a la sociedad. Valor informativo tiene que ver con excelencia en la manera en que comunicamos la información. El valor comunicativo necesariamente tiene que ver con sistemas participativos incluyentes. Y es por eso que los sistemas, digamos, más avanzados en esos temas, pues han sido los que mejor han podido paliar esta pandemia. Gobiernos que han tratado de excluir, digamos, la participación de otros, voy a decirlo como lo dije hace digamos, unos minutos en términos del sistema político, en desconocer otros centros de poder para aliarse con ellos, ¿sí?, en favor de la sociedad en esos ambos frentes, en esos dos frentes, pues es, digamos, hemos visto las consecuencias. Este tipo de cosas, de darse cuenta que la gestión tiene que ver de una manera en la producción y distribución de información y de otra manera en el uso creativo de la información, creo que hace una diferencia enorme y creo que es una oportunidad para nosotros para seguir estudiando y para comunicar a la sociedad que eso debe de darse en términos de un manejo complejo. Quien quiera dominar a la comunicación, ¿no?, con los criterios de valor informativo, lo único que va a hacer es crear más desastre en la sociedad. Sin embargo, si queremos manejar el valor informativo desde la creatividad, apertura y contradicción del comunicativo, vamos a desorientar a nuestros públicos. Entonces, es algo delicado y es un balance que quizá ahí podemos encontrar un punto de contribución. Otra cuestión que incluso hoy en la mañana en un noticiero lo dieron o sea, marcaron esa cuestión y yo dije, qué bien que ya estamos empezando a discutir esto, es lo que llamamos inteligencia colectiva versus inteligencia individual. Sabemos históricamente que la inteligencia colectiva, es decir, que el patrimonio de conocimiento y de información, vamos a hablar de hace miles de años, cuando estábamos organizados en pequeños grupos, en tribus, si el individuo iba en contra de ese patrimonio de información y conocimiento, era sancionado severamente.
Sabemos también que algunos autores dicen que lo que descubrió Sócrates fue precisamente la individualidad. Y entonces por eso el gobierno en aquel entonces de Atenas pues, lo vio como una amenaza. A partir de apreciar el valor de la individualidad, surge la necesidad de manejar como complejidad lo colectivo y lo individual. Y el comentario de hoy en la mañana me pareció fantástico y lo decía claramente. El sesgo que tenemos, sobre todo en Occidente, por la libertad, ¿sí? Ha hecho que defendamos cosas que no lo dijeron así hoy en la mañana, ¿ok? No lo dijeron así. Lo dice un autor español en su libro de esta manera y a mí me parece, digamos, muy claro. Cuando nosotros defendemos nuestra libertad, ¿sí? De manera imprudente, que genera una amenaza, ya sea en nuestro caso de salud pública o de economía, en contra del colectivo, eso es una estupidez. ¿Okay? Ese es seguir un dogma estúpido. El decir, por ejemplo, y asumo que esto es controvertido, pero esta es mi opinión. Cuando uno se enfrenta a la autoridad y dice, por mi libertad, no quiero utilizar tapabocas, cuando sabemos que el tapabocas puede ser un filtro muy importante en favor de la salud colectiva, ¿sí? Y tiene este tipo de desplantes, empezando por líderes irresponsables, ¿sí? Eso es eh, manejar linealmente algo que es complejo. Entonces, así como el valor informativo y el valor comunicativo son, por decirlo de alguna manera, su relación es dialéctica y sabemos, intuimos ahora, todavía no tenemos mucha información ni experiencia, pero intuimos que cada uno tiene sus reglas del juego. Ya sabemos, y eso está muy documentado, que hay momentos colectivos y hay momentos individuales en la inteligencia en donde uno debe de tener la disciplina para defender los intereses legítimos del colectivo, en este caso economía, bueno, lo voy a poner todavía más complejo, salud pública, ¿no? Entonces, salud pública nos pide inteligencia colectiva y emprendimiento en términos de economía, ¿sí? Nos pide ambas, nos pide inteligencia individual, pero también nos pide inteligencia colectiva en el sentido de normas o políticas de apertura muy cuidadosa e ir monitoreando cuáles son las consecuencias. Este tipo de cosas ya las habíamos olvidado discutir en comunicación. ¿Sí? Había un sesgo muy fuerte hacia cosas que tienen que ver con supuestos de normalidad y de estabilidad o de acumulación. ¿Sí? Quien acumula más, ¿sí? Es más exitoso y puede avanzar. Y la teoría de la complejidad nos recuerda que en realidad la regla de oro es el balance y la armonía entre todas aquellas fuerzas que se están disputando, digamos, por decirlo de alguna manera, el protagonismo, ¿no? Entonces, la manera de manejar estos temas, sobre todo en una época crítica, es buscar el balance. Y como dicen los expertos estudiosos de la pandemia, no podemos encontrar dónde está el balance si no tenemos información. Y la información es una responsabilidad en términos pues, de las pruebas que se hacen y ahora también sabemos del seguimiento de aquellas personas que son casos sospechosos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay lecciones importantísimas para nuestra gestión profesional, ¿no? Y cómo, sobre todo, bueno, por un lado, afinar la mente y utilizar todas aquellas cosas que ya sabemos para generar información y por otro lado, eh, saber integrar equipos, ¿no? Que puedan encontrar el balance en términos de la visión aportada a partir de diferentes especialidades, ¿no? Alguna vez le preguntaron a Kotler, que es economista, ¿no? Le preguntaron que cómo era posible o cómo se explicaba él que había efectivamente llegado a ser una eminencia en mercadotecnia y dijo,
tuvo que ver con la política institucional de Northwestern. Hubo un visionario que dijo, no podemos hacer algo interesante si nada más tenemos profesionales que compartan su especialidad, que sean de la misma especialidad. Necesitamos gente con especialidades muy diferentes para que haya conflicto y entender mejor, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de, digamos, de ese conflicto generado por la excelencia, ¿no? Para generar conocimiento y metodología. Hace unos días entrevistaron a una historiadora hablando de inteligencia colectiva, inteligencia individual. Esta mujer, eh, se me escapa su nombre, aquí tengo muy cerca su libro, se los comparto en un rato. Esta persona ha escrito mucho sobre presidentes norteamericanos. Ha escrito sobre Lincoln, sobre los dos Roosevelt, Teddy Roosevelt y ahora se me escapa, Franklin Delano Roosevelt, y también escribió sobre Lyndon Johnson. De hecho, ella trabajó y le ayudó a Lyndon Johnson a escribir su biografía. Y le preguntaron un poco de manera para que su comentario fuera un ataque a Trump. ¿Sí? Le dijo la persona, el periodista, que por cierto a mí me parece que es un periodista muy responsable, pero todos tenemos, pues digo, cierto sesgo, ¿no? Cierta preferencia. Y Trump, si ustedes han seguido la información de los Estados Unidos, ahora resulta que es el presidente más liberador, responsable y visionario después de Abraham Lincoln, según él. Y entonces este periodista escandalizado le dijo a esta autora, a esta historiadora, que qué opinaba de eso, ¿no? Y le dijo, mire, yo creo que todo mundo, sobre todo gente que hace cosas extraordinarias, tiene la tentación de explicar el éxito en términos individuales. Pero no hay un presidente en la historia de los Estados Unidos que yo haya estudiado que haya hecho cosas extraordinarias por Estados Unidos simplemente por su capacidad y por lo que hizo. Él o ella, en todo caso, si fuera presidenta, que en Estados Unidos curiosamente no ha habido una mujer presidente, el resultado de lo que hace un líder de manera extraordinaria tiene que ver con los procesos históricos de la sociedad, de grupos que defienden esos temas y que la gente en el poder puede actuar como catalizador para poder legitimar, vamos a decir, esos cambios. Pero es inteligencia colectiva. Quien presenta la solución y quien la articula y la hace válida en la sociedad puede ser un individuo, pero ese individuo es resultado no solamente de un devenir histórico, sino de cosas muy concretas, logros, fuerzas, luchas muy concretas que la sociedad va dando en diferentes temas. Eso en la pandemia no lo hemos aprendido, ¿no? Y hay, creo yo, ¿no? Hay la oportunidad, lo que se llama liderazgo compartido o liderazgo participativo, las alianzas estratégicas entre los líderes para poder dar solución a la sociedad. Eso lo sabemos científicamente, no lo hemos asumido ni ciudadana ni políticamente, y creo que valdría la pena que nosotros también lo comuniquemos y lo documentemos desde comunicación. Eso es parte de la gestión de comunicación o de la comunicación estratégica porque tiene que ver con la sociedad, cómo los elementos de comunicación, sin necesariamente enfocarse a problemas de comunicación, pueden dar, digamos, soluciones visionarias y sobre todo estructurales y no tan coyunturales. Eso también lo hemos aprendido en la pandemia. Y luego finalmente hablar de los géneros de comunicación más útiles en la pandemia. Y con esto termino.
La parte más sexy de estrategia de comunicación es la comunicación corporativa. Eso lo sabemos todos los que estudiamos comunicación, todos los que practicamos comunicación, todos los que asesoramos comunicación. La gente lo que le fascina es presentar un mensaje muy atractivo, presentarse de manera muy atractiva y que la solución acabe siendo muy atractiva para la sociedad. Bueno, creo que pues todo mundo tenemos ese tipo de apetencias, ¿no? Sin embargo, lo que hemos aprendido, yo más concretamente lo que he aprendido, no en la pandemia, sino antes de la pandemia, es que para la gestión de comunicación se necesita, voy a poner el aquí están la comunicación corporativa es esta parte, ¿sí? Que es, que es lo más atractivo, ¿sí? Lo más atractivo, yo incluso digo esto, no sé si es un poco atrevido, es lo más sexy, ¿no? Así como la gran mayoría de nosotros queremos llegar a comunicación por los medios de comunicación, tienen ese encantamiento, ¿no? Lo más sexy en comunicación organizacional es comunicación corporativa. Hay soluciones muy creativas, muy atractivas, y lo que buscamos es eso finalmente, ¿no? Ayer leía yo un ensayo sobre educación que decía que incluso el maestro más sencillo y más humilde tiene algo de arrogante, porque cuando da una muy buena clase, ¿no? Humildemente se siente lo máximo, ¿no? Entonces, digo, no podemos dejar, ¿no? Ese encantamiento de la comunicación corporativa, pero volvemos a lo mismo, la comunicación corporativa tiene que ver más con el protagonismo de las élites, tiene que ver más con la sensualidad de los mensajes, con el atractivo, con la parte estética, que no dejo de reconocer que es importante, ¿ok? Pero quizá lo más importante es ser efectivo en nuestras soluciones. Y eso viene más abajo, viene con la comunicación gerencial y la comunicación administrativa. Dicho de otra manera, comunicación gerencial, equipos. Comunicación administrativa, Estado de Derecho. Y eso es lo que hemos aprendido, entre otras cosas, con la gestión de comunicación en la pandemia. Si no le damos a la gente capacidad de participar, de implicarse con su talento en la solución, ¿sí? No vamos a salir, la solución y la solución va a ser más costosa y la salida más lenta. Y por el otro lado, es imperativo, es condición para poder solucionar la parte de salud pública versus economía, eh, Estado de Derecho. No hay de otra. No es que vayamos a eliminar esa dicotomía o esa paradoja o esa complejidad. Las complejidades son perfectamente naturales, ¿no? O sea, tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con la naturaleza humana y tienen que ver con la naturaleza de las cosas que nosotros hacemos, que se llama ingeniería social. Bueno, eso, por alguna razón cósmica, ¿no? Que no entendemos, todo eso viene en el código de dialéctica, de paradoja, de contradicción. ¿Sí? Saber hacer equipo, saber incluir, saber balancear dentro de un Estado de Derecho nos va a llevar más tiempo y más costo si no lo respetamos. Y es por eso que antes de la pandemia hacíamos mucho énfasis y es importante, sí es importante, en dos cosas, en lo atractivo de la comunicación corporativa y en lo profundo de la comunicación interpersonal. Ahora sabemos que en el centro están los equipos, está la participación, está la inclusión, está el no desperdicio del talento técnico y científico que hemos visto que en México, a pesar de que nos sentimos insatisfechos de su desarrollo, no es poco. Y por el otro lado, el que nosotros nos apliquemos, que seamos, como dice algún autor, que seamos los supervisores más efectivos que cada uno de nosotros tenemos en términos de respeto al Estado de Derecho, para, a pesar de que la solución es costosa y va a ser lenta, hoy anunciaron que mínimo, hasta marzo
¿no? Hay alertas y botones rojos muy fuertes. Y mínimo hasta mayo, ¿no? No podríamos tener noticias de otro tipo de naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Creo que es un momento, como siempre lo es, pero ahora particularmente porque el riesgo de no hacerlo es más alto, de revisar nuestra idea de información, de revisar nuestra idea de comunicación y cómo podemos ir casi artesanalmente, ¿no? Aplicando lo que técnica y científicamente hemos aprendido y hemos contribuido también como gremio, como sector, como profesión a, pues a dárselo a la sociedad para que ésta siga avanzando. Hasta ahí yo lo dejaría. Si hay preguntas o inquietudes o algo que podamos discutir, encantado. Abraham, muchas gracias. Espléndido. A mí me hiciste vibrar. Estoy seguro que va a haber muchas preguntas y muchos comentarios. Y bueno, pues esto ya lo iremos viendo a lo largo de la clase. Yo quisiera algunas cosas de tipo muy general, lo que nos quedan nada más del tiempo. Bueno, nada más así como mención, cuando hablas de la participación individual, me recordaste a Amos Oz, ¿no? Con su teoría de la cucharita, ¿no? En aquel librito maravilloso que se llama para calmar a un fanático, para domesticar a un fanático, no recuerdo, el valor individual, ¿no? Las acciones individuales, con el ejemplo de cómo apagamos un gran incendio, ¿no? Con una cucharita, porque somos muchos, somos millones, ¿no? El primero es echarse a correr y que se quemen los inútiles, los viejos, los tontos. Lo segundo es mandar una carta al periódico, de quejarnos de los servicios municipales y de los bomberos. Lo tercero es buscar una cubeta para echar agua, pero si no hay cubetas, todos tenemos una cucharita. Y eso es algo que aquí en la clase hemos hablado mucho. Oz es un autor espléndido en ese sentido. Además, alguien que tiene una causa y que está en el centro, ¿no? No lo hace desde Nueva York ni desde Berlín, ¿no? Lo hace desde ahí. Luego, otra cosa que me recordaste, Abraham, fue tu mención a Peter Drucker. Cuando estudiamos los casos de Harvard a lo largo del semestre, uno de ellos en el que me detengo bastante es el de General Electric, con Jack Welch, ¿no? Me parece ejemplar, criticable en muchas cosas, pero ejemplar en otros sentidos. Pero el mismo Welch dice claramente que sus ideas originales vinieron de Drucker, ¿no? Y que eso le permitió reconvertir lo que era una enorme empresa nacional, muy exitosa, y en contra de la ortodoxia, ¿no? En contra de pensar fuera de la caja, como dicen los angloparlantes, ¿no? Y hacerla una enorme empresa planetaria, ¿no? Es decir, tomar decisiones, comunicar. Lo de Welch para mí es comunicación interna pura. Yo les puedo pasar bueno, no solamente el material, sino la cita. Hay un libro, de hecho, aquí está, aquí lo tengo. Es un libro que con mucho gusto les puedo pasar los datos. Y Muchas gracias. se llama, bueno, un poco de merca, ¿no? Los grandes secretos de la comunicación de los grandes líderes, ¿no? Pero va examinando, digamos, diferentes partes del proceso de comunicación y va poniendo, digamos, quién lo ha llevado a su excelencia y habla precisamente de personajes, incluido, digamos, la experiencia de General Electric, ¿no? Como Entonces, Jack Welch, sí. Sí, y para terminar, Abraham, hablaste de los pocos estudios de comunicación que hacemos en México. Yo concuerdo totalmente contigo, pero además me parece más grave porque lo poco se ha hecho a veces parecemos olvidarlo. Ahorita que hablabas me recordé a Antonio Menéndez, por ejemplo, que en 1961 publica aquel libro que, si mal no recuerdo, se llama Técnica Social, que si uno lo revisa hoy dice, este cuate está muy avanzado para su tiempo, ¿no? O Edmundo González Yaca, que publica su técnica y teoría de la propaganda, pues yo creo que fue en los 80, algo así, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Aparte de lo que tú haces, bueno, está Jorge González, está ay, se me acabó nuestro queridísimo amigo poblano, ay,
bueno, el que hizo el estudio en En Televisa, Guadalajara está Memo, está ¿perdón? Guillermo. En Guadalajara está Guillermo Pérez. Está Guillermo Pérez, En, está, en Mérida tenemos ya ahora 3 nuevos investigadores que acaban ahora sí que estrenar su doctorado, que están trabajando también un poco. Hay, hay, hay mucho y buen material en términos de ensayo académico, ¿no? Pero nos falta más lo empírico, ¿no? La cuestión de evaluar qué tanto nuestras intuiciones son ciertas y aplicables pues a nuestro entorno, ¿no? Sí creo que, como dices, nos falta, digo, aunque ha habido uno va a las reuniones, yo reconozco que no voy lo suficiente, pero a CONEIC o a MIC, y hay muchísima más información empírica de lo que había hace una generación. Digo, nunca va a ser suficiente, pero lo que dices sí creo que es muy importante, que es, así como, por ejemplo, hay una especialidad ya ahora en, en la profesión de administración sobre historia de la empresa, historia de los empresarios, también ya deberíamos de empezar a revisar, a ordenar y sobre todo a incorporar en nuestra docencia y a revisar nuestras hipótesis de estas personas, ¿verdad? Que fueron grandes visionarios y que hicieron sobre todo sus ensayos, eh, escribieron sus ensayos y que ahora los podemos ir convirtiendo a qué nos dicen para podernos ayudar en la toma de decisiones, ¿no? tendría dos últimas, no sé si preguntas, pero una de ellas es aquí, a lo largo de la clase, algo con lo que yo comparto con los alumnos y que a veces no los veo muy convencidos, es que un comunicador, primero es un comunicador, y después vienen las especialidades, ¿no? Si no se dominan los elementos básicos de la comunicación, además de la formación personal, leer, crecer intelectualmente, etcétera, etcétera, necesitamos elementos de otras disciplinas. Por ejemplo, yo creo que cuando uno estudia, cuando se dedica a ser comunicador interno en una empresa, no sé si estés de acuerdo, en una empresa hay una antropología, hay una historiografía, hay una mitología que tenemos que conocer para ser eficaces comunicadores. Algunos alumnos me dicen, ay, ¿qué le va a interesar la historia de una empresa? Pues yo creo que sí. Y dos, ya, es cuando me preguntan, ¿cuál es decir, qué lleva a alguien como tú, o como yo incluso, a dedicarse a la docencia? Este es es un camino profesional que realmente es atractivo. Muchos alumnos se preguntan que si van a acabar con profesores van a ser una especie de, si no fracasados, por lo menos no van a tener el éxito social que merecen. ¿Qué opinas en nada más? Sí. En cuanto a la cuestión de las especialidades y que efectivamente habrá que digamos, alguna vez le escuché a un colega, no recuerdo quién fue, pero me pareció tan inteligente lo que dijo. Dijo, por ejemplo, si una persona se dedica a comunicación política, debe de aprender, ¿no? De política tanto como de comunicación. Si alguien, como tú decías, ¿no? Eh, tiene que ver con las organizaciones, por supuesto, va a haber alguna especialidad, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión de interdisciplinaria, ¿no? También de lo que es el fenómeno de la organización, que no es solamente administrativo y financiero, ¿no? Y que de por sí, digo, si fuera nada más administrativo y financiero, pues tiene su dignidad, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Acabamos de leer yo doy comunicación más bien en mi clase de inglés para negocios, porque está estructurado como un proceso de comunicación. No sé, bueno, sí sé quién lo diseñó, que es una profesora norteamericana que estaba escandalizada, que decía, ¿cómo es posible que no hay English for Business, ¿no? Y tuvo no sé, pues la bendición, ¿verdad? De hacerlo todo como un proceso de comunicación. Estamos leyendo muchas cosas precisamente de comunicación organizacional. Esta semana leímos un artículo que es clásico
para la gente de gestión en relación con investigación práctica e investigación teórica de un señor que se llama John C. Brown. Él fue director general de PARC, que es, digamos, el espacio de investigación, desarrollo e innovación de Xerox en Palo Alto. De hecho, PARC quiere decir Palo Alto Research Center. Y él muchos años fue el director de ahí. Y dice algo muy similar a lo que tú dices. Dice, la innovación no es el estudio solamente de nuevos productos, es el estudio antropológico de las nuevas prácticas que traen esas nuevas innovaciones y que si no las estudiamos, ¿no? es un desacierto, ¿no? Entonces, dentro de absolutamente todas las especialidades organizacionales, hay detrás de sí pues, un esfuerzo multidisciplinario muy importante. Quien no lo entienda para comunicación, como tú dices, pues no va a poder servir bien a su organización en términos de comunicación. Y luego la cuestión de la docencia, ¿no? De dos cosas. Yo creo que una es el esnovismo, ¿no? Das clase, ay, bueno, es que fracasaste en el mundo real, ¿no? Bueno, yo esa parte no le haría mucho caso, ¿no? Me parece que, en fin, que tiene que ver con eso, con esnovismo, ¿no? O con falta de habilidad para ser docente de gentes que quisieran serlo y que por su falta de capacidad y no lo pudieron hacer, pues bueno, pues tienen que atacar a las gentes que son exitosas, ¿no? Como maestros. Y otra que se la escuché a un japonés en una conferencia de calidad, que esa sí me parece trascendente y tiene dos implicaciones muy importantes para nosotros. Una persona se levantó del público, esta persona, en fin, estaba hablando de procesos de calidad ya hace varios años. La trajeron de Japón y tenía una experiencia internacional, digamos, vasta, ¿no? Y entonces estaba hablando en México, nos estaba hablando de la importancia de la mentalidad de calidad y se levantó un maestro y le dijo, eh, maestro, muy respetuosamente se dirigió al conferencista y le dijo, ¿por qué cree usted que en México no, no nos respetan como maestros si damos un gran sacrificio por el país, ¿no? ¿Por qué no nos reconocen como una profesión de calidad? No hay ese reconocimiento social, ¿no? Y le contestó este señor, le dijo, ¿cuáles cree que diría la sociedad mexicana que son los sacrificios más importantes que han hecho los maestros para que México sea actualmente lo que es? Y todos nos quedamos así congelados por dos razones, ¿no? Una, que tú la mencionaste antes, que es lo injustos que somos con la memoria nacional, ¿no? Hay maestros que han hecho toda la diferencia, ¿no? Sobre todo, bueno, un tema que estuvo muy presente en los medios hace unos años y que además tenían programas fabulosos, que era sobre los maestros rurales. Hubo toda una serie, ¿no? Y uno dice, caray, Los ¿cómo? apóstoles de la educación que decía Vasconcelos. O sea, entonces, ese es un problema de comunicación muy similar al que tú decías de comunicación de nuestra propia historia, ¿no? Saber de dónde venimos, ¿no? Es muy importante para saber aquilatar, ¿no? También, y reconocer a los docentes. Y la otra, creo yo, es que yo creo que la misma sociedad en su evolución, y sobre todo en un país donde hay muchísima injusticia social como el nuestro, creo que ahí se trastoca el tema de los maestros, ¿no? Se confunde muchas veces
el rol que han tenido ciertos movimientos de los maestros con otra vez, sobre simplificar y generalizar, ¿no? Pero también creo yo que algo que dicen los comunicadores, alguna vez tuvimos una charla con Charlie Oppenheim cuando era director de Expansión, y alguien se paró también y digo, en lugar de maestro era un gerente de comunicación y decía, ¿por qué a nuestra empresa no se le admira suficiente o a veces se le ataca si hacemos tantas cosas tan buenas y tan diferentes? Y él le dijo, Charlie le dijo muy puntualmente, porque creo que usted no está haciendo suficientemente bien su trabajo. Porque si su trabajo es de comunicador, debe de comunicar lo suficiente como para que la sociedad sepa quiénes son ustedes, qué es lo que están haciendo y cómo enfrentan sus conflictos. Entonces también fue como muy aleccionador, ¿no? Creo que, por lo menos en lo que puedo pensar en este momento, la docencia tiene también que ver con eso, ¿no? Con por un lado, ¿no? Con una especie de esnovismo, ¿no? Profesional. Y por el otro lado, ¿no? De que la misma sociedad no se ha dado a la tarea como de rescatar en ese inconsciente colectivo, ¿no? La labor que ha sido y lo que le debemos a los maestros, ¿no? Y lo que seguimos haciendo por la sociedad. Porque como decía Charlie, ¿no? O sea, si no te reconocen, no has hecho tu labor de comunicación, comunicando, valga la redundancia, lo que tiene de valiosa tu profesión y qué diferencia has hecho en la sociedad, ¿no? Abraham, muchísimas gracias. Al contrario. Aprecio muchísimo tu presencia aquí con nosotros, compartir tus conocimientos. Tú eres un extraordinario comunicador y Mil celebro gracias. haber sido tu alumno también. Encantado. Gratos recuerdos de tus clases. Y bueno, Gracias por la con esto oportunidad. voy a dejar de grabar. Voy a poner nada más la última lámina para que sea como cierre, antes de terminar la grabación. Y con esto nos despedimos de nuestros queridos alumnos. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísima suerte a todos. Gracias. Voy a parar la grabación en este momento.